La idea hoy es hablar un poquito de estas agencias de calificación que últimamente definen o los movimientos del mercado hace varios meses que estamos viendo que son las agencias de calificación cuando hacen algún anuncio de una revisión o algo así, son las que mueven el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué son estas agencias de calificación? ¿De dónde sacan este poder? ¿Cómo funcionan? Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de todo eso y además hablar de lo que están haciendo hoy en día y qué es lo que podemos esperar de estas agencias para el próximo enero del 2012, el primer mes del año, ¿ok? Antes que nada me gustaría definir estas agencias de calificación y como ustedes ven aquí, son nada más y nada menos que instituciones privadas que evalúan la solidez financiera de las empresas y algunas entidades gubernamentales también, tanto nacionales como extranjeras, buscando en particular, ¿sí?, evaluar la capacidad de pago de estas instituciones. Quiero decir, si son capaces, en caso de pedir préstamos, de enfrentar y pagar tanto el interés como el principal de sus bonos o cualquier otro tipo de deuda. ¿Ok? Estas agencias también estudian los términos y las condiciones de cada tipo de bono o deuda que emite alguna de estas empresas o entidades gubernamentales, ¿sí? En la calificación o el rating que estas agencias dan, ¿sí? Refleja sobre todo el grado de confianza que estas agencias puedan tener en cuanto a que el prestatario será capaz o no de satisfacer los pagos prometidos tanto de interés como de capital, ¿sí? En general, creo que esto es bastante claro. Lo puse abajo como remarcado porque no es ni más ni menos que lo que hacen estas agencias de calificación, es evaluar la probabilidad de que un prestatario pueda pagar su deuda, ¿sí? Entonces, en una línea decimos lo que estas agencias hacen, ¿sí? Obviamente las tres grandes agencias hoy en día que son las que mueven el mercado, y ya vamos a ver por qué y qué porción del mercado ocupan, son Fitch, Moody y Standard Poor's. Eh, Salvo Fitch, que tiene bases tanto en Estados Unidos como en Londres, Moody y Standard Poor's son dos agencias americanas, ¿sí?, de Estados Unidos las dos. Por lo que en cierto sentido muchas veces se las critica uh, condenándolas o sugiriendo que son poco parciales, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema en que no me gustaría entrar mucho en estos momentos, ¿no? Pero bueno, en definitiva el tema aquí es que la calificación que dan a ciertos tipos de deudas eh, puede de alguna manera diferir de la calificación que tenga el emisor de la deuda, ¿no? Dependiendo en determinados términos que tengan esos bonos que emiten. Pero bueno, ya lo vamos a ir hablando. De todas maneras, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Las emisiones de deuda que tienen una calificación positiva o alta de estas agencias probablemente tenga que pagar intereses mucho menores, ¿sí?, que una que tenga una calificación menor. ¿Por qué? Porque eh, estas calificaciones positivas generan confianza en los inversores o prestamistas, ¿sí? Porque en definitiva, todos estos bonos que venden los estados y que son los que las agencias están descalificando, estados europeos más que nada, ¿no? Son pedidos de préstamo, ¿no? Entonces, si yo le voy a prestar plata a Europa, vamos a suponer, le voy a prestar plata a Italia, comprando uno de estos bonos, ¿sí? ¿Qué tan grande es mi confianza en que Italia me va a devolver tanto mi capital como que me va a pagar un interés sobre eso? Y bueno, mi confianza hoy en día es limitada por todo lo que veo en las noticias, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a pedir, como yo estoy arriesgándome más comprándole bonos a Italia, le voy a pedir que me distribuya un interés más alto, ¿sí? Por el riesgo, ¿ok? Por eso hablamos de inversiones de riesgo o apetito por el riesgo a veces en el mercado, porque son inversiones más riesgosas, ¿sí?, pero que tienden a generar más rendimientos a la larga, ¿ok? En cambio, si yo voy a comprar un bono o un bien o le voy a prestar dinero a un país que yo estoy segura que me lo va a devolver, no le puedo exigir un gran retorno, pero por el contrario, si yo quiero asegurar mi capital, si yo veo que la situación mundial o la situación de determinadas economías es muy estresante y muy riesgosa y quiero asegurar mi capital,
voy a ir a comprar esos bonos que probablemente me rindan menos, ¿sí? O sea, me van a generar menos ganancias. Pero dado el ambiente de aversión al riesgo, como decimos últimamente, no se habla de otra cosa en el mercado últimamente, dado ese ambiente de aversión al riesgo, yo así aseguro mi capital, aunque mi rendimiento sea menos. Yo sigo ganando algo con mi capital, hago trabajar mi capital, pero a un rendimiento o una tasa menor, ¿sí? Entonces, les decía, cuanto más alta es la calificación del crédito, menores serán las tasas de interés, ¿sí? Mientras tanto, la tasa de interés exigida por los inversores en la emisión de deuda dada es inversamente proporcional a la solvencia del prestatario, ¿sí? Los prestatarios más fuertes pagan menos interés, los prestatarios más débiles pagan más, ¿sí? Perder un rating, una calificación crediticia, bajarla o perder, que sea bajada un grado, y ahora vamos a hablar de los grados, puede tener un efecto fatal en la economía de un país, dada que va a limitar su habilidad de pedir dinero prestado a los mercados, ¿no? Entonces, acá entramos en lo que es la parte negativa de las agencias de rating, ¿sí? Por un lado, estas agencias han sido criticadas y muy criticadas en los últimos años, ¿sí? Por la calidad de sus investigaciones, ¿sí? E incluso por la influencia que pueden llegar a tener en los mercados, que ya de por sí están nerviosos por las crisis financieras, ¿sí? Entre otras cosas, creo que el mayor ataque que sufrieron estas agencias, y con razón, ¿sí? Fue que no advirtieron de los riesgos de los valores relacionados con hipotecas allá en el 2007, cuando empezó, porque toda esta crisis no es ni más ni menos que la consecuencia de la crisis que se inició en el 2007 en Estados Unidos, ¿no? Creo que ese fue el disparador que sigue llevando a las economías mundiales como un dominó que va cayendo, ¿no? Entonces, creo, y con razón, que es una de las críticas más grandes, el hecho de que no advirtieron, ¿sí?, toda esta crisis de hipoteca que ocurrió en el 2007 en Estados Unidos y que es la base de la crisis actual. Además, buscando así información por internet sobre estas agencias y demás para preparar estos papeles, me encontré con que hay un estudio de la Reserva Federal de Estados Unidos del año 2003, ¿sí?, donde se reconoce que estas agencias de calificación dan mucho más valor, ¿sí?, a su propia reputación que a la satisfacción de los clientes. Y este es otro tema que vamos a hablar. ¿Quiénes son los clientes de las agencias de calificación? Ahora lo vemos. Antes que nada les quería comentar, les quería mostrar este pequeño cuadrito para que tengan una idea de por qué estas tres son tan importantes, ¿no? Standard Poor's valora, ¿sí?, 1.000.000, casi 200.000, o el 42,2% de los bonos, deudas internacionales que existen, Moody el 36 y pico, Fitch casi el 18, por lo que en conjunto las dos primeras, ¿sí?, si ustedes lo ven, suman prácticamente el 80% de todas las emisiones de bonos corporativos y municipales o nacionales, ¿sí?, de países internacionales. Por eso es que, si bien existen muchas otras agencias, ¿sí?, muchísimo más chiquitas, la verdad es que estas tres, fíjense que son el 80, el 98% del mercado, ¿sí? Entonces, por eso solamente se les presta atención a estas. Entonces, eh, ¿cómo, cómo sabemos nosotros cómo piensan o cómo actúan estas agencias? Bueno, para empezar tienen un determinado sistema de calificación, ¿no? Diseñado para informar a las partes interesadas, ¿sí?, que no son los clientes, ya vamos a ver quiénes son los clientes. Entonces, les decía, tienen un sistema de calificación para informar a las partes interesadas formado por letras y números, ¿sí? Entonces, la nota más alta, el rating más alto, es triple A con mayúscula, bueno, y A y dos A minúsculas, perdón ahí por el error de tipeo mío, ¿sí? Algunas ponen triple A mayúscula, otras ponen A y dos A minúsculas, en definitiva es lo mismo, la triple A es la nota máxima, ¿sí? Después sigue bajando A más, A menos, B más, A, ¿sí? Entonces, hasta un BBA3 también es un activo seguro el que estamos trabajando. Ahora, cuando ya perdemos las 3B, ¿sí?, y en la clasificación baja a BD o menos que eso, ¿sí?, estamos hablando de lo que el mercado llama bonos basura o puramente especulativos. Quiere decir que el valor de repago es muy, la posibilidad de un repago, quiero decir, es muy alta de no ocurrir, por lo que
se les llama especulativos porque generan un retorno mucho más importante, ¿sí? Después del mínimo de CCC, comenzamos con números, ¿sí? Números secuenciales que van decreciendo, que se aplican a la peor clase de bonos. Para que tengan una idea, el otro día estaba mirando y la clasificación de Standard Poor's de la provincia de Buenos Aires, capital de Argentina, donde yo vivo, es 3, ¿sí? Es solamente el número 3, o sea que después de todos los A, los B, los B menos, los C menos, viene 1, 2, 3. Bueno, Buenos Aires está en 3, o sea, mucho de Latinoamérica está calificado pura y exclusivamente con números, ¿ok? De todas maneras, el triple A o la triple A es el mejor rating, ¿sí? Se le puede dar a un prestatario de deuda, ¿sí? Indicando que el riesgo de prestarle dinero a esa determinada institución o gobierno es minúsculo, ¿sí? Caiga en default, de que no pague. Eh, la puntuación que le dan también afecta el monto, ¿sí? De que se debe cargar como seguro por esos tipos de bonos, ¿sí? Entonces, esos seguros que se pagan para asegurar ese capital, ¿sí? Son los diferenciales de bonos de los que tanto se habla. No sé si vieron que este año se habló, todo este año hemos estado hablando muchísimo del diferencial de bonos entre Alemania y España, Alemania y Portugal, Alemania y Irlanda, Alemania y Grecia, Alemania e Italia, ahora, ese diferencial de bonos que crece y hace que el mercado entre en ralíes de aversión al riesgo, donde el euro cae y el dólar empieza a subir, no es ni más ni menos que el diferencial de seguro que se paga por esos bonos, ¿sí? Yo tengo un bono alemán, el seguro que voy a pagar por ese bono es muy poquitito, es muy bajo. En cambio, si tengo un bono italiano, voy a tener que pagar un seguro muy alto, ¿sí? Tienen seguros muy altos. De ahí viene esa, esos, el diferencial de bonos de que tanto se habla en el mercado. También tengamos en cuenta que un cambio en esta calificación significa un cambio en la cantidad que el prestatario debe pagar por su deuda. ¿Qué hice acá? No dejé espacio, disculpen. Algo que puede hacer que sea más caro pedir prestado, ¿sí? O sea que los inversores exigen una mayor tasa de retorno para la toma de deuda, ¿sí? Entonces entramos en una especie de círculo vicioso, ¿no? Se entra en un círculo vicioso donde el que más dinero necesita, más caro lo tiene que pagar, y el que no necesita el dinero puede pedir prestado dinero a una tasa de interés mucho más baja. O sea, lo que ocurre en la vida real a nivel personal también ocurre, perdón, a nivel gubernamental o internacional, con la diferencia que estamos hablando de otro tipo de valores, ¿sí? Incluso estaba leyendo que el poder de estas agencias, es tan grande estos días que la Comisión Europea sí diseñó, perdón, una serie de propuestas, ¿sí? Para someterle a estas agencias, incluyendo el requisito de que sean más transparentes sobre sus ratings, eh, y que se hagan cargo de sus propios errores. Miren lo que pretende la Comisión Europea. Pero bueno, es una propuesta y es una conversación. No hay nada cierto, no hay nada físico, no hay nada real con respecto a eso, ¿sí? Y las razones por las que se califica el riesgo o por qué las calificaciones de riesgo pueden variar, la verdad es que son muy variables, ¿sí? Y en general están relacionadas al desarrollo general de la economía o del nivel de negocios dentro de un determinado país o institución. Y quizás un poquito, hilando un poquito más fino, podemos ver que se enfocan en circunstancias que afectan, por ejemplo, un sector específico como la industria, eh, o, los servicios, etcétera. De todas maneras, como les decía, y hasta lo que vimos hasta ahora, podemos decir entonces que estas agencias de calificación crediticia, ¿sí? Son empresas del sector privado que asignan calificaciones de crédito a emisores de deuda, ¿sí? Una calificación de crédito tiene en cuenta la capacidad del emisor de deuda para pagar su préstamo, ¿sí?
y que a su vez afecta la tasa de interés, que se aplica a la seguridad emitida, ¿ok? Y, como les dije hace un momento, una rebaja del crédito puede ser que sea más caro para un gobierno pedir dinero prestado, generando un círculo vicioso este, que hace que más lo necesite tenga que pagar más caro. Finalmente, todo lo que sabemos, y un punto que había que aclarar, las calificaciones están disponibles sin que los inversores deban pagar por ello. O sea, nosotros, simples mortales, podemos acceder a los resultados de estas calificaciones, están disponibles gratis, quiero decir, sin pagar por ello. ¿Por qué? Porque el que paga en realidad a estas agencias es el que necesita pedir el préstamo, es el prestatario, o sea, que son los países de la eurozona emisores de bonos los que le pagan a estas agencias para que emitan una calificación con respecto a los bonos de su propio gobierno. Por eso están, por eso están disponibles gratis al público en general, ¿sí? Pero bueno, aunque ustedes no lo crean, estas agencias les cobran a los que califican y no le cobran a los usuarios de la información, ¿ok? Algo bastante interesante, ¿sí? Esto, bueno, ya lo habíamos hablado, la rebaja en la calificación de uno de los emisores empuja hacia abajo el valor de un bono y aumenta su tasa de interés, ¿no? Lo que puede implicar que solo fondos regulados como el EFSF en Europa ahora pueda vender estos bonos, porque ya solamente fondos regulados los venden, ya no es tan fácil de vender deuda europea, ¿no? Y como les comentaba, el tema del círculo vicioso, ¿no? Una gran venta masiva, ¿sí? Luego de una descalificación, añade a la fuerza del mercado, que hay más vendedores que compradores, y lleva el precio de esos bonos aún más abajo, ¿sí? Y eso significa que la tasa de interés va a volver a aumentar, ¿sí? Va a volver a ser más alta, poniendo así más tensión en el que necesita o pide prestado el dinero, ¿sí? En lo que respecta a cómo deciden estas calificaciones, es un tema bastante interesante. Estuve navegando las páginas de estas tres agencias y tienen un estatuto de criterios en los cuales se basan para calificar. No les miento, deben ser más de 50 hojas cada estatuto de criterios de cada una de estas agencias. Por lo que me pareció que era un poco demasiado para conversarlo acá, ¿no? Sin embargo, tomé estos puntos, ¿sí? Estos puntos que estamos viendo ahora de Standard Poor's, están basados solamente en Standard Poor's, ¿no? Como para dar un panorama de cómo basan sus decisiones, ¿no? Entonces, buscando información, me encontré con que Standard Poor's tiene un comité formado entre 5 y 8 personas, que son las que deciden la calificación actual de una acción, un bono o una deuda cualquiera, ¿sí? Estos 5 u 8 personas máximo basan sus juicios en una serie de atributos financieros y de negocios con respecto al bono que están calificando. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, son 5 u 8 personas las poseedoras del gran poder en estos días. ¿Sí? Y Standard Poor's puso una lista de indicadores, los mismos indicadores macroeconómicos que vemos nosotros todos los días cuando vemos las páginas de calendarios y de reportes fundamentales, ¿sí? Las ventas minoristas, la inflación, las tasas de interés, ¿sí? La producción industrial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos usan la misma lista de indicadores y agregan además cuestiones como ser las influencias económicas, regulatorias y geopolíticas, la gestión y los atributos del gobierno y la posición competitiva del país con respecto al comercio internacional. ¿Sí? Agregan alguna otra cosa más, pero en definitiva se basan en la misma información que nosotros. ¿Por qué es importante esto remarcarlo? Porque yo siempre digo lo mismo. Un informe fundamental, un dato fundamental de los que vemos en el calendario que se publican en todos los días, que a veces tenemos hasta 4 o 5 en el mismo momento, ¿sí? Esos datos pueden hacer un poco de ruido en nuestros gráficos, pero difícilmente puedan afectar sola por sí, ¿sí? Una tendencia cuando hay una tendencia dominante. ¿Ok? Y sin embargo, un dato para ser considerado positivo y revertir una tendencia necesita al menos ser positivo o ir mejorando en el tiempo, ¿sí? Un dato tiene que ser positivo durante 5, 6, 7 meses, lo mismo que negativo, ¿sí? Si una moneda, una divisa cualquiera tiene una tendencia alcista, ¿sí?
y un mes tiene un dato negativo y al otro mes tiene un dato negativo, lo más probable es que no caiga con estos datos. Y es algo que venimos observando en el mercado. Pero si vemos 5 o 6 meses de datos negativos y decrecientes, en algún momento esos datos van a empezar a pesar, ¿sí? Y van a afectar la divisa. Pero ahí está, la sustentación en el tiempo es lo que cuenta, que es también lo que miran las agencias de noticias. Lo que sí puede cambiar la tendencia, y lo voy a poner una nota aparte en el medio de este seminario, lo que sí puede llegar a cambiar una tendencia del mercado es un anuncio de tasas de interés por parte de un banco central de cualquiera de los países más importantes. Y el otro informe que puede llegar a cambiar la tendencia del mercado, pero no lo está haciendo, es las nóminas de empleo no agrícola de Estados Unidos. Siempre y cuando la información publicada sea sorpresiva, ¿sí? O sea, si estamos esperando que Europa suba las tasas, el hecho de que suba las tasas no va a cambiar una tendencia dominante. Si estamos esperando que Estados Unidos las recorte, el hecho de que las recorte tampoco va a afectar la tendencia del dólar. Lo que sí afecta la tendencia de las divisas son datos que se contradicen con las expectativas del mercado. ¿Ok? No falta mucho, un poquito de paciencia. Yo sé que no es un tema chique interesante, pero es, 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 para mí es muy importante porque todo esto afecta al mercado. De todas maneras, acá les estoy dejando las páginas oficiales, ¿sí? De las tres agencias de noticias donde van a encontrar muchísima información, las calificaciones actuales y demás. Yo hice un breve resumen, lo vamos a ver también al final de dónde estamos parados, ¿sí? Y hablando un poquito de eso, vamos a hablar precisamente de esto, de hoy, de cómo están afectando esas agencias y sus calificaciones, cómo afectan al mercado, ¿no? Entonces, lo primero que está afectando hoy al mercado fue la última declaración, el último comunicado de la agencia Standard Poor's, en donde decía que el estrés que se vive en la eurozona ha aumentado muchísimo en las últimas semanas y alcanzó tal nivel que una revisión de todas las calificaciones soberanas de la zona euro está justificada. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Standard Poor's decidió revisar la calificación crediticia de 15 de los 17 países de la eurozona, ¿sí? ¿Qué quiere decir que las va a revisar? Precisamente eso, que los está revisando en estos mismos momentos a 15 países y que la información respectiva, por lo que tengo entendida, se va a publicar más bien sobre fines de enero del 2012. O sea, están revisando, obviamente una decisión de revisión no implica una nueva calificación en pocas horas. Esto fue ya hace un par de semanas que anunciaron esto. Pero bueno, el hecho es que hoy Standard Poor's está revisando Europa y creo, no estoy segura, no les quiero mentir, creo que están hablando de que se publicará el resultado de la revisión alrededor del 20 de enero. Habrá que estar muy atentos. Para que tengamos una idea de lo que son los ratings A, D y demás, acá se puso un cuadrito comparativo, no se ve muy bien y es una lástima, pero para que vean lo que les comentaba de que Fitch, por ejemplo, usa triple A mayúscula, Moody usa AA, y una A mayúscula y dos minúsculas, y Standard Poor's usa tres mayúsculas, pero en general, perdón, las calificaciones están ahí, y quería mostrarles que más allá del hecho de que tenemos este país en revisión, ya tenemos a España, ¿sí? Irlanda, Italia, Portugal y Grecia, ¿sí? Ya bastante golpeadas por el tema de las calificaciones, ¿sí? El tema es que por ahora, digamos que España se mantiene bien, aunque justamente hoy estaba leyendo en la página de FX Street que el ministro de Finanzas de España dijo que están entrando en recesión, ¿no? Así que bueno, habrá que sumar eso a todo este gráfico. Pero bueno, para que tengan idea, Irlanda ya está en la parte, ya tiene una calificación por parte de Moody, de la agencia Moody en la parte de lo que llamamos basura, lo mismo que Portugal, en tanto que Grecia, ¿sí? Las otras dos agencias están ahí al borde, tanto que Grecia, las tres agencias creen que entra en default. En definitiva es eso. El rojo quiere decir que el país que están calificando va a entrar en default, por lo que si Italia, Portugal, Irlanda y España, hablando de los 5 países
más grave estado de la eurozona sigan perdiendo calificación, sí, podemos entrar en una crisis muy muy fuerte que obviamente va a hacer que el euro caiga y de manera importante en el año que viene. De todas maneras, el tema de los 15 países de Europa, Standard Poor's dijo que iba a revisar, ¿sí? Acá tienen una lista de esos países, ¿sí? No a todos les va a revisar lo mismo, ¿sí? El rating o la calificación a largo plazo va a ser revisada para Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo y las Tierras Bajas. Esto es de acuerdo al mismo comunicado de Standard Poor's. Lo copié de la página de ellos, hice un cuadro, por eso está en inglés. Pero en algunos países les van a revisar la deuda a corto plazo, ¿sí? Fíjense que es Estonia, Irlanda, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y España, ¿sí? Acá, de todo esto, a mí lo que me está preocupando es Irlanda, Italia, Portugal y España, que de los 5 países que acabamos de ver, los 4, ¿sí? Que no eran basura todavía, están acá. ¿Sí? Van a revisar tanto el corto como el largo plazo. ¿Sí? Eso es algo para prestar mucha atención. No nos vamos a fijar en Eslovenia, pero nos vamos a fijar en Italia, Portugal, Irlanda y España. ¿Sí? Y finalmente van a revisar solamente la deuda de corto plazo de la República de Chipre. ¿Sí? Eso es más que nada a título informativo. Yo sé que no es muy importante, pero hay que tenerlo en cuenta. No, quizás Chipre o Eslovenia no sean el foco de la atención y no nos preocupen demasiado en estos días. La verdad es que, como les dije, hay 4 economías que son las que llaman la atención. Sin embargo, si todas las demás empiezan a perder su calificación, también va a ser muy perjudicial para la zona de euro, ¿sí? Aunque vamos a aclarar algo, ¿sí? Europa hoy en día está basada más que nada en la fuerza de de los 2 países más fuertes, que creo que ocupan el sexto y séptimo lugar en cuanto a potencias en el mundo, ¿no? Estamos hablando de Alemania y de Francia, ¿sí? Entonces, si en algún momento alguna de estas agencias de calificación se le diera por recortar la calificación de Alemania o de Francia, eso sin lugar a dudas afectaría el rating de toda Europa, ¿sí? Y de estos bonos de Fondo de Facilidades de Estabilidades Financieras de Europa, ¿sí? Los EFSF, ¿sí? El fondo que creó la eurozona para rescatar a los países o a las economías europeas en problemas, ¿sí? Entonces, si estos fondos, ¿sí? Si Alemania o Francia, perdón, sufren una descalificación, los fondos, ¿sí? Estos bonos creados por este fondo, van a tener que pagar un interés más alto, ¿sí? Bonos. Entonces, probablemente si tengan que pagar un interés más alto, no van a poder hacer frente, ¿sí? A esa deuda, ¿sí? Porque es un fondo limitado de capital hoy en día que se está aplicando, ¿sí? Entonces, si va a tener que pagar más interés, va a tener que dedicar menos dinero a prestárselo a estas economías en problemas, ¿sí? Otra vez, Portugal, Italia, Irlanda, España. ¿Sí? Entonces, ojito con eso, presten atención a eso porque eso, sin lugar a dudas, también sería extremadamente negativo para el euro, ¿ok? Antes de seguir hablando de Europa, tengan en cuenta que estas agencias también también tocaron Estados Unidos, aunque de una manera mucho más delicada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En agosto, principios de agosto del año 2011 de este año, Standard Poor's rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a más. Fue la primera vez, históricamente hablando, ¿sí? Citando tanto el proceso político del país como criticando a los legisladores por no recortar el gasto o aumentar los ingresos de forma suficiente para reducir el déficit presupuestario récord. Si ustedes se acuerdan, en ese momento fue un fin de semana muy largo, que esperando el resultado de una reunión de una comisión especial de senadores que se reunió en Estados Unidos para ver cómo hacían para reducir el déficit presupuestario, ¿sí? Cierto es que llegó el lunes, no trajeron ninguna solución, el martes se cayó el dólar y el miércoles todos nos olvidamos de lo que estaba pasando en Estados Unidos porque la atención del mercado sigue enfocada en Europa. Yo no digo que esté bien o que esté mal,
Yo estoy dando información objetiva en estos momentos, ¿ok? La verdad es que lo cierto es que los problemas de Estados Unidos ya no los miramos con los mismos ojos y nos enfocamos mucho, el mercado se enfoca mucho en los problemas de Europa. Si nosotros estamos o no de acuerdo con este tipo de cosas, carece completamente de importancia. No importa lo que nosotros pensemos. Lo que importa es lo que piensa la masa, lo que piensa el mercado y lo que hace el mercado. Es la única manera de salir adelante. Nosotros nos podemos sentar acá 5 horas a discutir si ustedes quieren, si Estados Unidos está bien o mal, si el desempleo es alto o bajo, si la gente en Estados Unidos sufre o no, como pueblo, ¿no? La crisis y la recesión, la falta de dinero, la falta de trabajo, etcétera. Vamos a sentar horas a discutirlo. Eh, No va a servir de nada. No va a servir de nada porque hoy en día el mercado, la masa, eh, cree que Estados Unidos está creciendo levemente, pero creciendo, en tanto que Europa está encaminándose a una recesión. ¿Sí? Entonces, yo creo que, como nota aparte, ¿no? Esto sí es un comentario personal. El mes pasado en las nóminas de empleo no agrícolas vimos una tasa del 8.6. Probablemente se redujo este, un poco más de la cuenta por cuestiones temporales, se contrata gente para las navidades y demás, hay un poco más de empleo, también se redujo porque hubo menos requisitos de empleo, menos requisitos de gente pidiendo subsidios por desempleo, pero se redujo. Si este mes que viene, en enero, la semana que viene, tenemos unas nóminas de empleo también positivas y con una tasa que no aumente por encima del 8.6, eso le debería dar muchísima fuerza al dólar, porque el mercado piensa que Estados Unidos está creciendo, ¿ok? Una tasa de 8.6, 8.7 diría yo, 8.5 mejor, debería ser positiva para el dólar. Pero bueno, esa es una opinión personal. De todas maneras, voy volviendo a las agencias de calificación, ¿sí? Un par de días antes de que Standard Poor's rebajara por primera vez e históricamente la calificación de Estados Unidos, las otras dos agencias grandes, Moody y Fitch, ratificaron la calificación de triple A de Estados Unidos, ¿sí? Luego de que el presidente Barack Obama firmó un decreto que ponía fin al impasse con los legisladores sobre elevar el techo de la deuda de la nación. No sé si se acuerdan que ahí sí se llevó a un acuerdo en Estados Unidos de elevar el techo de la deuda, ¿sí? De todas maneras, y antes de terminar, quería mostrarles este cuadrito de las agencias de calificación. Creo que es bastante claro, más allá del idioma, ¿sí? Estamos hablando de los 17 países que forman la eurozona, ¿sí? El naranja quiere decir bajo observación, ¿sí? El rojo es basura y el verde es que estamos más o menos bien. Como ustedes pueden ver, hay muy pocos países. Moody, el rating de Moody y el Outlook es la perspectiva o cómo ven a futuro, ¿sí? La agencia Fitch, de calificación, y Standard Poor's, las calificaciones actuales, y perspectiva al plazo, sí, que están en revisión negativa prácticamente todas, que está bajo observación. Los menos estables son Alemania, Francia y Austria, y los Países Bajos más o menos son los países más fuertes de la eurozona, ¿ok? Luxemburgo son países muy chiquitos, son países ricos, sí, pero bueno, en general es muy fea la situación en la que se está enfrentando Europa. Lo que tampoco quiere decir que mañana el euro no encuentre apoyo en algo, las revisiones de Standard Poor's sean mejores, de todo este negativo y encontremos algo positivo, y lo que no quiere decir que el euro no recupere algo de terreno. Sin embargo, considero yo, en mi experiencia personal, que las posibilidades de una recuperación, un euro alcista, son mucho menores que las de un dólar alcista. ¿Ok? Dejo eso un segundito. Sí, lo que comentábamos es que ya sé que hay una observación negativa por parte de Standard Poor's de esta agencia, pero para las demás agencias estas triple A están estables. Yo no veo muchas posibilidades de que por el momento lo hagan, ¿sí? Ni de Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo y las Tierras Bajas y Austria. Realmente no creo que ni siquiera esta revisión de Standard Poor's afecte a este país. La verdad es que no, las probabilidades deberían ser muy bajas a esta altura, ¿ok? Mantiene la calificación triple A. Y yo no creo que si Estados Unidos de aquí a 3 o 4 meses nos siga demostrando datos de empleo positivos y el déficit baja por debajo de 46, de 45 billones
de dólares, podríamos ver una recalificación a triple A por parte de Standard. Y si creo que España se hunde, no creo que España se hunda, no creo que en ningún país de la eurozona se hunda, pero que la van a pasar mal, sin lugar a dudas, que van a tener que enfrentar una crisis muy fuerte, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias Vicky, como siempre un placer. Felicidades y nos vemos la semana que viene o la otra, ¿ok? Gracias. Adiós.